Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Mabel. Hoy les traigo un platillo típico mexicano conocido como los guaraches de fajita, acompañado de una rica salsa verde. Espero y les guste. Síganme. Bueno, aquí tengo todos los ingredientes para hacer los guaraches. Yo uso frijol pinto, un repollo, crema mexicana, aguacate, un limón, queso cotija, harina, maseca de maíz. Aquí tengo 1,5 libras de fajita marinada. Yo la compré marinada, pero si la quieren usar regular está bien. Para todas las medidas, chequen debajo del video. Bueno, ahora aquí les muestro la salsa verde. Son 4 tomatillos, 2 chiles verdes, un habanero y cilantro. También pueden hacerlo en el molcajete o en la licuadora, donde ustedes les hace más fácil. Bueno, aquí ya estamos listos para ponerlos a cocer. Les ponemos agua. Los llevamos a la estufa. Que se tapen un poco de agua para que se cuecen bien y lo llevamos a la estufa. Bueno, aquí ya están en la estufa. Le vamos a prender a número 6. Y los dejamos unos 10 minutos y los venimos a checar. Bueno, como ven, aquí ya tengo la fajita. La vamos a picar. Los pedazos son muy chiquititos, pero si a ustedes les gusta asarla primero, es a su gusto. Yo primero la pico y después la pongo en la estufa a freírla. Ahorita les muestro cómo queda. Bueno, aquí ya tengo la fajita bien picadita. La vamos a añadir a la cacerola. Yo ya la tenía un poco calientita. Aquí puedes estarla meneando. Y la dejamos un momentito y le bajamos a número 7. Bueno, como ven, aquí ya está la fajita. Le vamos a apagar. Bueno, aquí ya está la salsa. Cuando ya está bien amarillos los tomates y los chiles, eso da una seña que ya está cocida. Le apagamos y la vamos a moler en el molcajete. También vamos a añadirle unos bien poquititos cilantro para que le dé un buen sabor. Bueno, aquí ya tenemos la salsa lista. Le vamos a añadir una cucharadita de sal. La sal es al gusto. Si le quieren poner un poquito más, está bien. Y así quedó nuestra salsa. Aquí tenemos los frijoles. Yo voy a hacer una copita de frijoles. Los vamos a poner en el contenedor y les vamos a poner agua. Yo los dejo por 30 minutos para que se remojen un poquito y después los ponemos a cocer. Ahorita que tenga 30 minutos regresamos.
Aquí ya pasaron los 30 minutos, los vamos a lavar muy bien, porque a veces tienen tierrita. Y los vamos a poner a cocer. Los frijoles aproximadamente duran como 1 hora y media en cocerse. Los tienes que estar checando, poniéndole agua, meneándoles. Y ahorita les muestro cómo cuando están cocidos. Le ponemos por ahorita 2 copas, una cucharadita de sal. La sal es al gusto. Y los llevamos a la estufa para cocerlos. Bueno, como ven, aquí tengo la masa y la harina. Aquí son 2 copas de masa y 1 copa de harina. Los vamos a mixtear y les vamos a añadir agua y las vamos a batir. Si le hace más falta agua, le pueden poner un poquito más. Tiene que estar bien batida, una textura muy fina para echar las tortillas. Aquí le falta un poquito más de agua. Así debe de quedar, bien batida, que no esté tan aguada ni tampoco tan dura. Como ven, ya están los frijoles, les vamos a apagar. Así tienen que quedar, los tienen que apretar así. Cuando ya están bien suavecitos, ya están. Ahora los vamos a guisar aquí. Les vamos a poner un poquito de aceite. Ustedes van a ver. Así. En unos segunditos ya va a estar caliente. Le vamos a subir un poquito. Y les vamos a poner los frijoles para guisarlos. Primero se le pone las balitas y después el resto del caldo. Y con la misma cuchara los puedes apachurrar así para que queden bien remolidos. Así deben de quedar bien remoliditos. Y aquí los frijoles ya están. Y vamos a empezar a hacer los guaraches. Ahora vamos a agarrar más o menos así, una bolita grandecita, la vamos a hacer así y la vamos a poner aquí en la tortillera y solo con la pura fuerza de tu mano lo vas a lograr hacer un guarache y así va a quedar. Este ya está y vamos a hacer esto. Esto es para cuando le pones los frijoles, la carne, lo que le vaya a poner arriba, no se le vaya para los lados. Y ahorita hacemos otro. Y vamos a hacer lo mismo. Este ya está listo.
Y vamos a hacer lo mismo con todos hasta terminar la masa. Bueno, aquí tengo ya los vegetales que voy a preparar. El repollo lo voy a rebanar, lo voy a lavar bien lavadito. Le voy a poner limón y después vamos a partir el aguacate. Y después vamos a rebanar el queso y empecemos. Solo la mitad del repollo. Bueno, aquí ya tengo la cacerola caliente y vamos a añadir un poquito de aceite, que sea bastantito, y lo vamos a dejar que se caliente un poquito. Bueno, vamos a probar si el aceite está caliente y aquí nos dice que ya está caliente y lo vamos a agregar para freírlas. Aquí ya está doraditas. Y también les quiero explicar de la maseca que hicimos. Fueron 2 copas de maseca y una de harina. Yo solamente hice 9, pero aquí pueden salir 5. Entonces, ustedes pueden hacer la medida que ustedes quieran o les pueden salir más o menos. Bueno, aquí ya tenemos preparado. Yo le pongo una servilleta para que el aceite quede en la servilleta y vamos a prepararlas. Le vamos a poner frijoles. Los frijoles es al gusto. Le vamos a poner la fajita que doramos. Un poquito de queso. Un poquito de repollo con limón y sal. Vamos a ponerle crema al gusto. El aguacate, que no falte en estas típicas comidas mexicanas. La salsita. Y si gustan, un poquito más de queso para que se vea antojable. Y así quedaron mis guaraches. Ahora a probarlos. Antes de probarlos les quiero decir que se suscriben a mi canal y les den like. Y nos vemos para la próxima receta.